Amados hermanos, muy buenas noches, porque hoy una vez más tenemos el privilegio de estar juntos para alimentarnos del pan de vida, para nosotros enriquecernos una vez más de la plenitud, de la riqueza de nuestro Padre bendito. Es un privilegio para nosotros estar una vez más juntos y vamos a disfrutar. Hoy vamos a estudiar Romanos, como todos los martes, el capítulo 5. Vamos a comenzar a partir del verso 12. Antes de ello, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es en las alturas de los cielos, la alabanza, la gloria, el loor y la majestad sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque cuidaste de nosotros durante todos estos días que no habíamos podido estudiar y nos ha dado la oportunidad de llegar hasta esta hora. Te alabamos por ello, Señor. Gracias por tu tierno cuidado y gracias por tu paterno amor. Padre eterno, en tus brazos nos encomendamos en esta noche, pidiéndote primeramente que nos perdone las faltas y las equivocaciones que hemos cometido durante estos días. Por favor, perdónanos. Y ahora que vamos a dedicarnos a abrir tu santa palabra y aprender y alimentarnos, que tu Santo Espíritu, oh bendito Padre, pueda conducirnos a toda verdad y así enriquecernos cada día más de ti y alimentarnos de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad y esta verdad pueda producir en nosotros frutos para la alabanza y la gloria tuya. En tus manos nos encomendamos, seas tú en nosotros y nosotros en ti por siempre. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, amados hermanos, entonces nos queda el capítulo 5 a partir del verso 12 para estudiar. Es supremamente importante lo que vamos a estudiar ahí. Todo es supremamente importante porque en la palabra de Dios no hay algo que no es supremamente importante, porque todo lo que el Señor dice es para el crecimiento, el desarrollo de nosotros. Y esto también es supremamente importante. Por esa razón siempre he dicho eso. Verso 12 no dice, por tanto, como el pecado, óyenlo bien, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron lo mucho, abundaron mucho más para los muchos la gracia
y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vamos a estudiar eso para nosotros entender lo que realmente nos están diciendo, porque a veces tenemos lagunas, tenemos dudas, tenemos confusiones, porque los hombres han tratado de confundir, pero como la palabra de nuestro Señor es muy claro, es muy nítido, es muy transparente, no hay realmente necesidad de errarnos, de equivocarnos. Ahora se están haciendo una comparación entre el Adán y el Señor Jesucristo. Por esa razón nos vamos a meternos en ese asunto para realmente entender qué es lo que pasó, qué aconteció también. Verso 2 nos dice, por tanto, es decir, después de venirnos diciendo en el verso 10 y el verso 11, porque si siendo enemigo, mire bien eso, si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque realmente Dios ha perdonado los pecados de nosotros. Por esa razón, si dice, ¿cómo fuimos enemigos, siendo enemigo de Dios? Y en medio de esta enemistad, el Señor reconcilió consigo por la muerte de su Hijo a nosotros, por la muerte de su Hijo, reconcilió consigo a nosotros. Ahora se nos dice mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, si siendo enemigo, mire bien la reflexión del apóstol Pablo y la enseñanza del Espíritu Santo. Si siendo el hombre culpable, si siendo el hombre enemigo de Dios, porque cuando Adán y Eva pecaron, se volvieron adversario de Dios, se volvieron enemigo de Dios, y todos los hijos de Adán nacieron bajo la rebeldía de Adán, bajo el pecado y bajo la separación con Dios. Pero Dios, en su amor infinito, hay que entenderlo bien, en su amor infinito, en medio de esta enemistad del hombre para con él, tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Es increíble. Es increíble porque siendo Dios el ofendido y nosotros los ofensores, porque nacimos en el pecado y fuimos concebidos en la iniquidad, en la maldad, nacimos lejos de Dios, apartado de Dios, pero el Señor en su amor para con la raza humana tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Por esa razón,
en Juan el capítulo 3, el verso 16, que todos aprendimos de memoria, dice, Dios amó tanto al mundo. ¿A qué mundo amó Dios tanto? Amó a la raza humana. ¿Y esta raza humana qué es? La raza humana era una raza pecadora. Era una raza apartado de él. Era una raza desobediente. Hay muchos que están pregonando de que Dios no ama a los pecadores. De que decir que Dios ama a los pecadores es una herejía. Muchos están diciendo, yo creo que ellos mismos son los herejes porque están desconociendo el amor del Señor para con el ser humano. Están desconociendo de que Dios ama al pecador. Dios ama a la raza humana. Por esa razón, Él tomó la decisión de reconciliarse con el pecador, con la raza humana, con cada uno de nosotros. Y para hacer esta reconciliación, Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por ti y por mí. Es decir, a morir por el pecado de la raza humana. ¿Cómo alguien va a atreverse a decir es que hablar de que Dios ama a los pecadores es herejía? Es impresionante la ignorancia del ser humano y es impresionante la perversión de Satanás para tratar siempre de sembrar odio de los seres humanos contra nuestro Dios. Pero si nosotros hemos entendido, y ahí vamos a entender, fuese lo que fuese el asesino más grande del universo, fuese el pecador más empedernido, aunque no les gusta eso escuchar, a Satanás no le agrada que se habla de que Dios ama a los pecadores y que su amor para con nosotros nos dio la oportunidad de reconciliarnos con Él sin esfuerzo nuestro. Claro, produce escozor a Satanás, porque en el plan de Él, como Él es el primer pecador en el universo, Él no tuvo esta oportunidad y vio que Papá Dios, nuestra deidad, nos ha dado a nosotros este bendito privilegio. Entonces Él quiere esconderlo. Él quiere hacer al hombre creer que Dios nos odia, cuando realmente la Escritura es muy clara. Y que ha hecho nuestro Dios es maravilloso. Y durante toda la historia de las Sagradas Escrituras, que es decir, desde que Moisés comenzó a escribir el Génesis, Dios plasmó su amor para con nosotros, los ofensores. ¿Por qué? Porque en medio de todo, Dios fue allá a la tierra de Ur a buscar a un hombre que se llama Abraham. No era un santo, un perfecto. Su papá Taré
no era un santo, un perfecto, pero Dios lo escogió. Pero este produce escozor en el corazón de Satanás, le produce rabia, le produce todo lo que él es, y para explotarse utiliza a anticristo, a falsos ministros, para desvirtuar el amor de Dios para con la raza humana, una raza pecadora, una raza rebelde, una raza apartado de él, pero él, en vez de lanzar rayos y destruir a esta raza y volver a hacer otra, Dios prefirió, mire bien eso, prefirió por amor a ti, por amor a mí, independientemente de lo que los otros pueden pensar, porque al fin y al cabo pueden pensar que lo que se les antoja, pueden decir en los púlpitos lo que les parezca, porque ellos realmente darán cuenta al Señor, así como Satanás dará cuenta en el infierno por toda la desgracia y la enemistad que ha sembrado en la tierra para con nuestro Dios. Dio a su Hijo para que muriera. Mire bien eso. Qué amor tan maravilloso. Para que muriera en lugar tuyo, en lugar mío, en lugar de toda la raza humana, la raza pecadora, la raza separada de Dios, la raza que debería ser condenada a la muerte porque la paga del pecado es muerte, pero Papá Dios tomó la decisión de que su Hijo muriera en lugar tuyo, en lugar mío, en lugar de toda la raza humana. Una cosa es que por la mente perversa de Satanás y la mentalidad de sus anticristos que son diabólicos, quieren hacer creer de que Dios no ama al pecador, para que el pecador continúe en la desgracia e irse al infierno con Satanás. Pero no, señores, nosotros tenemos el privilegio de saber, a pesar de nuestra condición, a pesar de que éramos enemigos de Dios, Dios mismo tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros porque nos ama inconmensurablemente. Esto es lo que Dios ha hecho. Por esta razón el verso 10 nos dijo, porque si siendo enemigos, mire bien, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, mire, escuche bien, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, si siendo enemigos fuimos reconciliados, no hay cosa alguna que pueda suceder para que Dios deje de amarnos o para que Dios no nos salve, porque ya nos ha salvado a través de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, siendo nosotros enemigos de Él. Glorioso, maravilloso. Verso 11. Y no solo esto, escuchen bien eso, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Claro que sí. ¿Cómo no vamos a regocijarnos en el Señor Jesucristo? Porque Él es nuestro perdón. Él es nuestra reconciliación. Él es nuestro redentor.
Él es el amor de Papá Dios regado sobre la tierra para que todos nosotros podamos abrazarlo y disfrutarlo. Ahora bien, otros no lo quieren hacer, tienen su derecho de no hacerlo, pero el hecho de que ellos no lo quieren hacer, no quieren aceptar de que Dios ama a los pecadores, por esta razón entregó a su Hijo, y que el Señor Jesucristo ama a los pecadores, por esa razón vino y murió en lugar nuestro para darnos su vida. Muchos no lo quieren aceptar, pues es problema de ellos, pero no pueden atreverse a decir herejía. El decir que Dios ama al ser humano es herejía. Esta palabra herejía sale directamente de la boca de Satanás, siendo el diablo, y señalaba al Señor Jesucristo como demonio. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Siendo el impostor, y decía que el Señor Jesucristo era el hijo de Belzebú, siendo él el Belzebú. Siendo él el demonio, y decía que el Señor Jesucristo demonio tiene a través de los sacerdotes y fariseos y saduceos. Hoy en día es lo mismo. Los endemoniados, los diabólicos, señalan de que si se dice que Dios ama al pecador, es diabólico. Claro que sí, porque a ellos no les conviene. Pero es porque ellos han tomado decisión de amar a Satanás. Han tomado que la decisión, pero nosotros debemos permanecer en este amor grandioso, maravilloso que la deidad nos tiene, porque mostró eso, siendo nosotros enemigos, se reconcilió con nosotros. Maravilloso. Siendo nosotros malos, el Señor Jesucristo vino y murió por los malos. Qué maravilloso. Es decir, la gente realmente es locura escuchar que vayan a decir tanta barbarie, tantas cosas absurdas, pero yo respeto porque todos tienen boca y pueden hablar, pero el hecho de que hablen no significa que es la verdad, porque la verdad es lo que Dios dice, y esta verdad que dice Dios se llama el Señor Jesucristo, y la prueba de esta verdad es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, y su resurrección, y su ascensión, y su trabajo a la diestra de Papá Dios, intercediendo por nosotros, y el descenso del Espíritu de Dios para que nos acompañe en este desierto, mientras aprendamos a vivir una vida de santidad para luego ser trasladado a la casa de Papá Dios con el gran día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! ¡Gloria a nuestro Dios! Satanás sí puede estar revolcándose de rabia y puede estar buscando a hombres para venderles ideas para que vayan a presentar, pero ¡ay de nosotros si creamos estas mentiras diabólicas! Ahora bien, se nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Claro que sí. ¿Cómo no vamos a estar de rodilla a los pies del Señor Jesucristo? ¿Cómo no vamos a estar besándole sus pies? ¿Cómo no vamos a estar entregándole a Él todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, toda nuestra alma? Si Él murió, Él tomó la muerte que teníamos que recibir y nos transfirió la vida suya. ¡Qué maravilloso! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Y esto debe retumbar en el universo por más
más que los demonios se embejucan, por más que los príncipes de las tinieblas se revuelcan, por más que esto les produzca escozor, pero es problema de ellos. Nosotros debemos amar a nuestro Señor, ser agradecido por lo que ha hecho y está haciendo y continuará haciendo a favor de nosotros hasta que su plan magno se termine y el mal no exista más y que haya cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a devolvernos a vivir con nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Rey, nuestro único Señor, nuestro único Dios, y que vamos a estar unido el cielo con la tierra por los siglos sempiternos. Aleluya y amén. Que produzca escozor a quien quiera y a los que quieran, pero esta verdad de Dios no puede esconderse. Y ahora nos dice, por lo tanto, verso 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán y Eva. Hombre aquí no es machismo, porque he explicado siempre, la palabra hombre significa humanidad. No está hablando por un varón, están diciendo por un hombre, es decir, por la humanidad, por el que representa la humanidad, que fue Adán y Eva. Por esa razón se llama Adán, el primer hombre, la humanidad, el que da inicio a esta raza, a este género humano. Entonces se nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron, por cuantos toda la raza humana, todos los varones y las hembras y las varonas, todos los niños, jóvenes y viejos, todos somos esta humanidad. Entonces se nos dice por cuanto todos pecaron. Es decir, no, la humanidad es una humanidad pecadora, porque la humanidad, así como estos anticristos se están mintiendo al pueblo de Dios, o a los hombres o a los varones y a las varonas, para que no aman al Señor pensando que el Señor les odia, así también Adán y Eva cayeron en esta situación. Y así todos los hijos de Adán entonces se volvieron pecadores. Pecadores. Porque si nos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claro que sí. Porque ¿qué es el pecado? Muchos hoy en día van pregonando, el pecado es robar, el pecado es mentir. No, ellos están confundiendo el pecado con el fruto del pecado. El pecado, ¿por qué razón? El pecado es haberse separado de Dios, haber escuchado la voz del demonio, del diablo, haberle obedecido y rechazar la voz de Papá Dios o de nuestro Dios. Ese es el pecado. Haber escuchado la voz de Satán, haber obedecido a la voz de Satán y haber rechazado la voz de nuestro Dios. Ese es el pecado, la desobediencia. Adán y Eva desobedecieron, comieron el fruto que Dios les había dicho que no comieran, escuchando la voz del diablo. Ese es el pecado. Por esa razón, todos los descendientes de Adán nacen pecadores. Nacen pecadores.
o todos nosotros anteriormente habíamos nacido en el pecado y habíamos sido concebidos en la maldad, en la desobediencia. Por esa razón se nos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claro que sí, porque el pecado, la bola del pecado es Satanás. Y Satanás transmitió su veneno mortal a Adán y Eva, y de ahí en adelante todos los que nacen de Adán y Eva nacen en el pecado, nacen separados de Dios, nacen en enemistad con Dios, porque son obedientes a Satanás y son hijos de Satanás. Eso es lo que realmente nos está diciendo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Claro, porque como no había ley, entonces no se inculpaba y no se veía nítidamente. Pero el hecho de que no se ve, por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo, escúchenlo bien lo que el Señor Jesucristo que dijo, para nosotros no perder el concepto de pecado. El pecado no es robar, no es matar, no es asesinar, no es mentir. No, ese es el fruto del pecado, es decir, fruto de escuchar la voz de Satanás, fruto de desobedecerle al Señor, fruto de rechazar la relación con Dios. Por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo, cuando vendría el Consolador, Él convencería al mundo de pecado, y lo explicó nítidamente, claramente, de pecado por cuanto no creen en mí. Significa hoy en día, escúchenlo bien, hoy en día los pecadores son los que no creen en el Señor Jesucristo. Por esa razón, como no creen en el Señor Jesucristo, continúan difamando a Dios, se coaligan con Satanás y empiezan a hacer su obra, empiezan a predicar sus venenos de serpiente antiguo y empiezan a hacer todas estas cosas, porque el que no cree en el Señor Jesucristo, ese sí es pecador, porque está separado de la deidad, está separado de Dios, ha rechazado el plan de Dios de salvación, ha rechazado el amor de Dios, así como estos predicadores pueden pararse y decir que Dios no ama a los pecadores y que de que Dios ama a los pecadores es herejía. Claro que sí, porque ellos han tomado la decisión propia de rechazar el amor de Dios. Pero nosotros que hemos aceptado el amor de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, fuimos reconciliados con Papá. Maravilloso, glorioso. Y nos dice, no obstante, verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué desde Adán hasta Moisés? Porque no había una línea de demarcación que mostraba lo que es malo y lo que es bueno. No había forma de mostrar el fruto de ese pecado. Por esa razón todos vivían y Dios tuvo que tomar la decisión de borrar a los antediluvianos, porque ellos eran el océano del pecado. Estaban navegando en el pecado. Por esa razón Dios tuvo que
borrarlo. Y aún las oportunidades que el Señor dio, porque Noé había predicado de que el mundo iba a ser destruido y que lo único que tenían que hacer era entrar en el arca, aceptar esta salvación a través del arca, pero ellos gritaban que no era un loco. Como hoy en día, estos falsos, estos diabólicos, aparecen delante del pueblo de Dios y dicen sandeces, pero es simplemente porque ellos son enemigos del Señor Jesucristo y no soportan, así como su papá, que es el diablo, no soporta de que el Señor Jesucristo haya muerto para salvar a la raza humana. Ese es el odio, ese es la rabia. Porque Satanás se creía el hermoso, el tenaz y el lindo. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo no lo salvó a él, sino vino a salvar a la raza perdida, a la raza pecadora? Pero ¿por qué el Señor Jesucristo vino a salvar a esta raza? Es que esta raza no tomó la decisión propia de odiar a Dios, sino fue Satanás quien les engañó. Por esa razón. Y ahora se embejucó y quiere vender que la idea, como anteriormente se vendían que la idea de que Dios está lanzando rayos y centellas para destruir, de que Dios está vigilando a la raza humana para que cualquier error, cualquier pecado entonces destruya, y están tomando este mismo concepto cuando realmente no era así. Y no es así, porque ahora el amor de Dios para contigo, para conmigo, para cualquier pecador, se llama el Señor Jesucristo. Y si este pecador acepta al Señor Jesucristo como su Redentor y su Salvador, como ha dicho la Escritura, todos sus pecados serán totalmente olvidados. Su vida de separación con Dios será echado al fondo del mar sobre la cabeza del Leviatán que está ahí al fondo, que es la serpiente antigua, y será salvo. Esto no produce alegría en Satanás, no, produce rabia. Y si hay forma de desvirtuarlo, si hay forma de enredar, de hacer estas cuerdas de 7 doblez para engañar, está dispuesto a hacerlo. Pero hay de ti y de mí si nos dejamos engatusar con estas falsedades. Hoy en día, hermanos, muchos que están en los púlpitos son demonios revestidos de humanos. Por esta razón dicen tantas barbaries sin temor. Claro, los demonios no tienen temor porque ya están condenados y el infierno si les está esperando. Lo único que quieren hacer es que quieren llevar más cantidad con ellos. Pero ya la suerte de ellos están ya determinados. Por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y condenado. Ya no hay nada que él puede hacer. No hay nada que los demonios pueden hacer para cambiar la suerte de ellos. Porque el infierno ha sido hecho para ellos. Pero ellos no quieren ir solos. Pero hay de nosotros si nosotros les prestemos atención. Entonces se nos dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún
en lo que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Claro que sí. Qué maravilloso saber, a pesar de tu condición, a pesar de mi condición, a pesar de la condición de la raza humana, la deidad hizo efectivo su amor para con nosotros. ¿O cómo se puede llamar eso? ¿Cómo se puede llamar de que Dios aceptó que su Hijo viniera y muriera por la raza humana? Y que el mismo Hijo tomó la decisión: sí, Padre, está bien, yo me ofrezco para venir a tomar el lugar del hombre. Y que el mismo Espíritu Santo dice: sí, Señor, he aceptado de dejar el cielo y de venir aquí a morar con ellos durante el tiempo que tiene que estar oficiando allá a favor de ellos, y que yo voy a tratar ahí de ayudarles, de prepararles para que estén listos para estar contigo. ¿Cómo se llama eso si no es amor? ¿Cómo se llama? Y la escritura así nos dice, Juan 3. Entonces tendrían que borrar el Juan 3, el verso 16. Tendrían que borrarlo, y aunque lo borraran, pero las evidencias hablarán por sí solas. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz, el convertirse, el hacerse ser humano, venir y vivir como ser humano, dejar el cielo para estar aquí en la tierra, padeciendo sufrimiento, necesidades, ser tentado en todo y salir victorioso. Esto dice, la letra es amor. Dios amó. El Señor Jesucristo amó. Papá Dios amó. El Espíritu Santo amó. Todo eso, por más que lo quitan, pero las evidencias dicen lo contrario. Es decir, nadie realmente puede aceptar esos sandeces como si fueran verdad. Pero como el pueblo es un pueblo fantasioso, que no ha estudiado las escrituras, donde realmente se dice toda la escritura es inspirado por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir. Pero como muchos prefieren quedarse con un texto o con dos textos saliendo fuera de contexto que estos diabólicos les presentan en los púlpitos, entonces se quedan engañados con este asunto. Pero ay de ti y de mí si nos dejamos embustecer por estos falsos. Porque nosotros amamos a nuestro Dios, no porque lo amamos primero, no, porque Él nos amó primero. Esta tónica, estas palabras deben retumbarse en la tierra, en el firmamento, en todo el universo. Dios amó a la raza humana, Dios amó al hombre. El hombre estaba separado, el hombre era rebelde, el hombre era enemigo de Dios, pero en medio de esta enemistad, Papá Dios, su amor se desbordó para con nosotros. La deidad, su amor se desbordó para con nosotros. Y este amor que se desbordó se llamó el Señor Jesucristo pendido en la cruz. Por esa razón Él dijo claramente: si el Hijo del Hombre fuese levantado de la tierra, a todos los hombres atraería a sí. Y efectivamente tú y yo fuimos atraídos por este amor maravilloso y estamos disfrutando de este amor grandioso y maravilloso. Cada día que nos despertemos
es este amor maravilloso. En este amor maravilloso nos movemos. En este amor maravilloso respiramos. En este amor maravilloso comemos. En este amor maravilloso hacemos todas las cosas que hacemos, porque el amor de papá ha sido derramado sobre la tierra, sobre ti y sobre mí. Que digan lo contrario los que quieren decirlo, pero eso no significa que sea verdad. Siempre aparecerá como es, mentirosos, porque el diablo es el papá de la mentira, del engaño. Pero tú y yo tenemos al Señor Jesucristo como el amor de papá Dios derramado sobre nosotros, y al Espíritu Santo de Dios derramado en nuestros corazones, que nos ayude a entender que papá nos ama, y nos ama tanto que hizo todo eso y aún mucho más que nosotros no vemos, está haciendo por amor suyo para con nosotros. Maravilloso. Verso 15. Y no dice, pero el don. Verso 15, sí. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión, escuchen bien la reflexión, y porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, el Señor Jesucristo. Glorioso. Lo que nos está diciendo es que sí, por la transgresión de Adán y muchos se murieron, y este pecado llenó la tierra y sembró muerte a diestra y a siniestra, aún más con la gracia del Señor Jesucristo, muchísimos serán realmente gozosos y felices de disfrutar este amor de papá Dios. Sí, esto es claro. No existe algo que tú y yo podemos hacer para que Dios nos odie, porque ya siendo enemigo se reconcilió con nosotros, y ahora nosotros que somos reconciliados, Él hará lo que sea para mantenernos en esta reconciliación, porque lo máximo que debería haber hecho ya lo hizo, que es dando a su Hijo en rescate tuyo y en rescate mío, y así, por el amor de nuestro Dios, de nuestra deidad, tú y yo estamos vivos. Alabado sea nuestro Señor, alabado sea nuestro Dios, por qué amor tan maravilloso, qué amor tan glorioso, porque Él lo demostró a través de la cruz. Es decir, cada vez que ustedes ven la cruz, cada vez que ustedes escuchan del Señor Jesucristo, la palabra tónica dice amor. Dios te ama tanto. Dios ama tanto a la raza humana. Dios ama tanto al ser humano que prefirió sufrir nuestra muerte para transmitirnos su vida. Alabado sea nuestro Dios. Glorioso. Verso 16. Y con el don nos sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecador, para condenación, a causa de Adán y Eva que pecaron. Entonces el juicio vino para condenación, pero el don vino a causa
de muchas transgresiones para justificación. Esto es lo que no soportan los enemigos de la cruz saber. No lo soportan porque les produce escozor, les produce rabia, que saber que a pesar de lo mucho pecador que nosotros somos, el amor de Papá Dios ha sido vertido, ha sido derramado en nuestros corazones para nosotros hoy por hoy llamarnos hijos e hijas de Papá Dios. Magnífico, maravilloso, maravilloso. Y muchos no lo soportan. Y muchos que dicen a veces, es que ustedes están escondiéndose en el Señor Jesucristo. Claro que sí, porque nosotros sin el Señor Jesucristo no somos nada. Tenemos que penetrarnos en Él, tenemos que escondernos en Él para que los diablos, los demonios, no vayan a destruirnos. Por esa razón Él es nuestro refugio. Por esta razón Él es nuestra fortaleza. Por esta razón en Él todos nosotros cabemos ahí. Todos nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer el papel de los ignorantes, de los imbéciles, de rechazar esta oportunidad de meternos en Señor Jesucristo para resguardarnos? No, señores, cada día nos meteremos más. Cada día nos profundizaremos más. Cada día nos esconderemos más. Porque solamente en Él, por Él y para Él, tenemos el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios para la honra y la gloria suya. Esto es lo que tenemos que entender. Entonces se nos dice, y con el don nos sucede como en el caso de aquel uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, nuestra justificación se llama el Señor Jesucristo. Que produzca rabia a quien le quiera producir rabia, que produzca escozor a quien quiera que produzca escozor, que los demonios se paran de cabeza y que brincan, que saltan, que chillan. Pero nuestra justificación no es lo que podemos hacer o dejamos de hacer, sino nuestra justificación tiene nombre propio, se llama nuestro gran Señor Jesucristo, porque Él es el amor de Papá Dios para con nosotros. En eso que lo sepa el universo. Y el universo ya lo sabe. El que no quiere aceptarlo son los demonios, los principados, las potestades de las tinieblas y con sus siervos humanos que ellos utilizan, que no quieren saberlo. Pero esta nota retumba en el universo. Cuando el Señor Jesucristo nació en esta tierra, el universo, los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y gloria a Dios, y cuando el Señor Jesucristo resucitó en esta mañana, todos los demonios quedaron muertos. Porque ya no tendrán más opción. Pero tú y yo, gracias al Señor Jesucristo, gracias a este amor de Papá Dios, podemos estar ahí en esta noche deleitándonos de este amor tan maravilloso. Cada momento que nos levantamos, vemos este amor desarrollándose en nosotros. Porque así lo ha determinado Papá. Y qué maravilloso. Por esta razón nosotros no somos huérfanos.
tenemos un Padre y nuestro Padre nos ama inconmensurablemente. Nos ama. Y ese es su amor, el Señor Jesucristo. Verso 17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aleluya. Nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestra solución. Y nada ni nadie nos arrebatará este Jesucristo en nuestro corazón. Que no vayamos a prestar oídos a diablos, a demonios. No, hermanos. Lo único que tú necesitas saber es que Dios te ama tanto, que te regaló su amor. Y este amor suyo para contigo se llama el grandioso Señor Jesucristo, que te salva. Y que todo lo que está haciendo aún ahí, en ese momento, mientras estamos hablando ahí, Él está a la diestra del Padre, intercediendo por los otros que no le han conocido todavía e intercediendo por ti para que cada día tú te dejes más moldear por el Espíritu Santo hasta alcanzar la estatura perfecta suya. ¿No es glorioso? ¿No es grandioso? ¿No es maravilloso? Esas son las palabritas humanas que podemos decir, porque la grandiosidad de este amor no tenemos expresión humana para realmente mostrarlo o decirlo, pero el Señor nos acepta la palabra grandioso, maravilloso, espléndido, el amor de papá para con nosotros. Y ahora, después de haber sido nadie, después de haber sido instrumentos de la maldad que Satanás utilizaba para hacer sus fechorías, pero hoy por hoy tú y yo podemos o somos instrumento en la mano de Papá Dios para hacer maravillas también con nosotros para su honra y su gloria. Alabado sea nuestro Señor. Alabado sea nuestro Dios. A nosotros no nos importa lo que dicen los demás. No, a nosotros no nos importa. Lo único que nos importa es lo que dice papá, porque lo que dice papá es real. Lo que dice papá es verdad. Lo que dice papá es lo importante. Después los demás, todo lo que dicen es simplemente huecas y vacías. Mis amados hermanos, el tiempo se nos ha ido, porque el tiempo se fue, pero sea poquito tiempo, pero gloria a papá, porque Él ha determinado darnos estas oportunidades y nosotros también oportunidades que nos da, no lo vamos a desperdiciar, ni un pedacito, porque todo es para nosotros meternos más dentro del Señor Jesucristo para que seamos resguardado, cuidado, protegido, amparado, y que todos los dardos que puedan mandar los diablos no nos toquen a nosotros, sino puedan llegar al Señor Jesucristo y rebota y se devuelve a ellos. Por esta razón debemos escondernos en Él
para su honra y su gloria, y para la dicha tuya y la dicha mía y la dicha de todos nuestros hermanos en el mundo que han abrazado realmente al Señor Jesucristo como su Redentor y su Salvador y su Dios. Mis queridos, maravilloso. Nos resta decir a papá, gracias, Señor. Nos resta decir a la deidad, gracias por lo que ha hecho. Gracias, porque Él nos amó. Él nos amó. Y hoy por hoy somos hombres y mujeres para su honra y su gloria. Alabado sea nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Lo único que podemos hacer es darte gracias. Y te pedimos que nos ayude a permanecer ahí, a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, a tener nuestras vistas fijadas ahí en el Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, porque Él es el consumador de nuestra fe. En Él somos para ti las niñas de sus ojos. Gracias, papá. Gracias, bendito Señor y bendito Dios. Ayúdenos a aceptar la conducción de su Santo Espíritu. Ayúdenos cada día a fortalecernos en todas estas cosas. Y mañana, cuando retorne nuestro Señor Jesucristo, estaremos resplandeciendo como las estrellas a perpetua eternidad en su inmensidad. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Regálanos dulce sueño, feliz descanso y reparador de fuerza. Y ayúdenos a que estas palabras tuyas puedan cada día producir en nosotros fruto para la honra y la gloria tuya. En el nombre santo y bendito de nuestro Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Mis amados, dulce sueño, feliz descanso y que repósense en los brazos de papá, porque papá nos ama y somos la niña de sus ojos. Buena noche.